Buen día a todos. Día. Hola. Buen domingo. ¿Cómo lo pasaron con los días de calor, los días de lluvia? Terrible. El calor sofocante y la lluvia terrible. Llovió. Bueno. Pero bueno, así es nuestro clima. Así que bueno, vamos a empezar esta reunión, aún agradeciéndole al Señor porque podemos disfrutar. Hay gente que le gusta el verano, a mí no me gusta, y hay gente que le gusta el invierno, le gustan los días de lluvia. A mí me gustan mucho los días de lluvia cuando hace calor. Así que vamos a arrancar este tiempo. Vamos a orar, a pedirle al Señor que tome el control de este día, de nosotros, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, y sobre todo que podamos enfocarnos en Él. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, gracias por este tiempo, Señor, que tú ya habías preparado de antemano para nosotros, para que te pudiéramos dar, Señor, tributo, Señor, de alabanza, Señor, de oración, Señor, de acercarnos a ti con un corazón, Señor, dispuesto a escucharte, a recibir tu palabra, Señor, a que nos des guía, nos des, Señor, de exhortación, de hacernos entender, Señor, lo que estamos fallando y poder cambiarlo, Señor, poder acercarnos a ti, aún sabiendo, Señor, que somos pecadores y tú nos aceptas con los brazos abiertos, dispuestos, Señor, a mostrarnos tu amor y tu misericordia. Señor, te pido por cada persona que está en este momento conectada, Señor, que tú bendigas su vida, su familia, que podamos, Señor, poner nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestras emociones, aún, Señor, poder enfocar nuestra voluntad a escuchar tu palabra, no distraernos, Señor, a que podamos realmente enfocarnos en ti y poder decirte, Señor, sorprendernos, hablarnos a nuestra vida, ayudarnos a cambiar eso que está mal, que tú quieres que nosotros lo desechemos, lo saquemos, esas raíces, Señor, que están dentro de nosotros y aún tenemos que cambiar, sacar, Señor. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti. Gracias porque podemos acceder a ti, Señor, porque a pesar de todo hay muchas personas que no han podido tener este tiempo de conectarse, Señor, y nosotros podemos. Aún bendice a aquellas personas que hace mucho tiempo que están, Señor, sin recibir tu palabra o están lejos de la congregación. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar el tiempo de alabanza. Yo lo que le propongo es que usted realmente se concentre en que su corazón y su espíritu se conecten al del Señor y que el Señor le hable. Y aún usted sea realmente sincero con el Señor de lo que está pasando en su vida. Estamos a muy poquito de empezar el último mes del año y este año fue para todos un desafío, y que realmente podamos acercarnos sinceramente al Señor y decirle lo que nos pasa y que aún así confiamos en Él. Amén. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de
ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, por lo que has hecho en nosotros, Señor, por aún, Señor, por lo que haces en nosotros, por la misericordia que tienes, Señor, para cada uno. Señor, te pedimos que en ese tiempo, en este momento, Señor, comiences algo en nosotros a tener necesidad de buscarte cada día más, Señor, de acercarnos cada día más, de ponerte como prioridad ante todo, de saber, Señor, que si no empezamos contigo, Señor, no podemos hacer nada, de acercarnos confiadamente, que sabiendo que tú nos vas a responder, vas a estar, vas a pasar un tiempo con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sea nuestro espíritu, Señor, el que te busque siempre. No que decimos otras cosas, Señor. A poder decirte, Señor, cada día necesitamos de ti, Señor, necesito de ti. Seas siempre de ti, Señor, lo primero en nuestras vidas. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria,
que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Sí, Señor, tenemos hambre de ti, de conocerte más, Señor. De poder cada día parecernos más a ti, aunque sea un poquito más, Señor. Cada día más. Señor, de ser un espejo, de tener la misericordia que tú tienes hacia el otro, Señor. De poder amar a aquel, Señor, que nos ofende, Señor, de poder, Señor, perdonar aún a aquellos que nos lastiman, Señor, de parecernos más, cada día más semejantes. Señor, queremos poder decirte, Señor, con total sinceridad de que te amamos, Señor.
Y aún, Señor, si no lo sentimos, Señor, ayúdanos a conocerte más, a poder sentir ese amor que tú tienes por nosotros. Y cada día poder acercarnos a ti y alabarte, Señor, con todo el corazón. Sabiendo que sin ti, Señor, no valemos nada, Señor, no somos nada. Pagaríamos, Señor, sin rumbo, Señor, que estaríamos perdidos. Si no te hubieras acercado a nosotros, si no hubieras tenido misericordia, Señor, si no nos hubieras amado. Que desde ese lugar usted le diga, Señor, yo te amo, Señor. Dígale, te amo, Señor Jesús, por lo que has hecho en mí, por lo que has hecho en nuestras vidas. Pero aún por lo que me perdonas, Señor, porque nos seguimos equivocando. Nos perdonas cada día, Señor, que misericordia todos los días se renueva hacia nosotros. Te amamos, Señor Jesús. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Te amamos, Señor, por lo que has hecho. Porque merecíamos esa cruz, merecíamos ese castigo, Señor. Ay, no. Perdón, que tú en este lugar. En la oreja del corazón. Por ese martirio, Señor, merecía a nosotros. Señor, queremos decirte que te podemos sentir, que podemos estar, Señor, todos juntos, sintiendo que adoramos a nuestro Padre, Señor, que tú estás. Antes que nosotros, aún en nuestro hogar, Señor, tú estás. Ayúdanos, Señor, a poder conocer en cada momento, en cada situación, a que tú estés, Señor, como prioridad, aún entre nosotros, entre las familias, Señor. Poder enseñarle a nuestros hijos, Señor, o aún a nuestra familia, a nuestros hermanos, nuestros padres, que tú eres el que completa todo. Tú eres el que lo llenan todo, Señor Jesús. Y que nuestras vidas te pertenecen, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como cuerpo podamos estar unidos, Señor Jesús. Y poder decirte, Señor, que cuando estamos todos juntos, Señor, te podemos sentir. Podemos acercarnos, Señor, confiadamente a escuchar tu voz, Señor Jesús. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Tu poder transforma todo y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. No. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí.
Tu poder transforma todo y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Oh, te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Ven y haz de nuestras vidas un altar de adoración. Mi vida a ti entonaré y con cada suspiro te alabaré. Mi vida a ti entonaré y con cada suspiro te alabaré. Mi vida a ti entonaré y con cada suspiro te alabaré. Mi vida a ti entonaré y con cada suspiro te alabaré. Oh, te alabaré, Señor. Por siempre te alabaré. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Mi vida a ti entonaré y con cada suspiro te alabaré. Mi vida a ti entonaré y con cada suspiro te alabaré. Yo te alabaré. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque te podemos sentir. Porque eres el primero en acercarte a nosotros. Porque siempre estás buscándonos, siempre estás ahí, esperando que nos acerquemos a ti. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos adorarte, podemos alabarte, Señor, porque podemos darte alabanza de gloria y honra, Señor, a ti. Gracias, Señor, por cada persona que está en este tiempo, Señor, está conectada, Señor, que puso su disposición a escuchar tu voz, a acercarse, a congregarse, Señor. Señor, te agradecemos, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor, que cada persona da, Señor, sabiendo de que lo que da, Señor, es para ti, está honrándote, Señor, está siendo obediente, está cumpliendo la palabra, Señor Jesús. Porque a pesar de la distancia, Señor, seguimos cuidando el templo, Señor, la casa de oración que tenemos, Señor Jesús. Porque está ahí esperándonos para que nos podamos congregar todos juntos, Señor. Gracias, Señor, por la fidelidad de cada persona.
que ha puesto desde su corazón, Señor, adorarte. Bendice sus finanzas, Señor, sus negocios, su trabajo. Que ellos, Señor, puedan ver, Señor, tu mano de prosperidad, Señor, en sus vidas. Que tú estás ahí, Señor, haciendo sus necesidades, Señor, siendo su proveedor, Señor. Señor, queremos orar por las familias, Señor Jesús. Aún las que están aquí representadas, o aquellas, Señor, que vienen a nuestra mente, Señor Jesús, que necesitan de ti. Trae unidad, Señor, trae paz si hay situaciones, Señor, de conflictos. Que sea tu paz, Señor, en cada persona, en cada familia, Señor Jesús. Primero en cada corazón, Señor, de cada familia representada. Que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno, Señor. Y aún aquellos, Señor, a nuestro lado que vemos en necesidad, que podamos tener una palabra de aliento para acercarnos a ellos, Señor. Saber, Señor, enseñarles que hay un pilar grande, Señor, y es tu presencia, Señor, es tu paz. Que, Señor, sin ti los cimientos se caen, Señor Jesús. Ayúdanos a poder ser esos portavoces, Señor, de tu gloria, Señor, a cada persona. Por aquellos, Señor Jesús, que necesitan de ti, por los que están sufriendo conflictos, aún entre hermanos, Señor, entre parejas, Señor Jesús. O tienen algún tipo de necesidad, Señor. La necesidad económica, Señor, necesidad de trabajo, aún de paz, Señor. Este es un tiempo complicado, Señor, ha sacudido a muchas familias. Pero tampoco queremos creernos, Señor, que estamos firmes, porque nosotros también podemos, Señor, caer. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer firmes en ti, Señor, en tu palabra, Señor, en lo que tú dices, en lo que tú mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser, Señor, realmente imagen de lo que tú eres, Señor Jesús. Ayuda a cada persona que está pasando un tiempo difícil, Señor. Y que podamos ser testigos, Señor, de lo que tú haces en cada uno. De aquellos, Señor, que ponen su fe, Señor, y su confianza en ti. Gracias, Señor, porque quizás este tiempo va a ser difícil, Señor, pero el que viene, Señor, vas a traer muchos testimonios de lo que tú has hecho en este tiempo. Y aún, Señor, si no es así, ayúdanos a comprender de que tú, a pesar de todo, estás en total control y que nada se escapa de ti, Señor Jesús. Te agradecemos y te bendecimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a pasar a Bueno, Clau. Sí, buen día, ¿cómo están todos? Vamos a ir a nuestros anuncios. Bueno, nuestro cumpleaños, el último de este mes es mañana. Ana María Tornati, que se encuentra en este momento acá en la sala. Anita, Dios te bendiga grandemente. Que el Señor te muestre cada día su favor. Igual mañana te vamos a estar saludando. ¿Está bien? Bueno, el ayuno, dejemos atrás lo que estamos haciendo para venir y dedicar este tiempo a ayunar lunes y viernes de 11 a 12. Ha sido un tiempo de gran bendición y creemos que eso es lo que pues, nos ha podido sostener hasta acá, porque llevamos desde marzo y no hemos parado este tiempo. Ha sido de gran bendición, así es que los invitamos para que ustedes se unan. Nuestra celebración, recuerden, les tenemos muy buenas noticias, muy buenas noticias. Este año ha sido cargado de noticias desesperanzadoras, pero para ustedes y para sus amigos, sus familias y todos sus invitados van a recibir noticias de esperanza, muy buenas nuevas, así es que preparémonos para ese día. Ustedes saben que dentro del área de comunicaciones siempre ha estado todo el tema de YouTube, las redes, Facebook, Instagram, para que ustedes puedan hacerse suscriptores, seguir y mirar todo lo que tratamos de estar comunicando allí acerca de la iglesia.
Unos cambios que tuvo WhatsApp, y de una vez les vamos a comunicar. WhatsApp tuvo unos cambios y manejábamos unas listas de difusión a través de las cuales podíamos enviar como todas las comunicaciones a toda la iglesia. Pero resulta que ya esas listas no funcionan. De hecho, les enviamos a ustedes un par de comunicaciones y no las recibieron. Así es que vamos a crear un grupo de WhatsApp, pero va a ser un grupo en donde solamente los mensajes los vamos a enviar los administradores. No va a haber posibilidad de responder ni nada, sino un grupo informativo para toda la iglesia. Entonces estarán recibiendo esa información, porque es muy engorroso para nosotros, persona por persona, enviar todos los comunicados. Entonces hacemos uso de esta tecnología. Y finalmente, recordarles que el próximo domingo, vamos ya a estar en nuestra reunión presencial allá en la iglesia. Así es que esta semana seguimos recibiendo de ustedes la confirmación de quienes van a asistir en la mañana y quienes van a asistir en la jornada de la tarde-noche. Entonces, quedamos muy pendientes, no se preocupen. Esto va a ser también un tiempo de que nos vamos a tener que poner de acuerdo, nos vamos a tener que turnar un fin de semana unos, otro fin de semana otros. Y como les informamos, obviamente la transmisión por Zoom también se va a dar, pero queremos darle espacio a las personas que durante todo este tiempo no se han podido conectar, y las que ya pues tienen anhelos de reencontrarse. Como les dijimos, guardando todos los protocolos, que no son mayor cosa. Así es que esperamos en esta semana que nos sigan comunicando quienes van a participar de la reunión de la mañana y de la tarde. Entonces, feliz día y seguimos con la palabra. Buenos días a todos. Qué bueno que nos podamos juntar otra vez hoy. Probablemente como hemos venido anticipando y como confirmaba Claudia ahora, probablemente esta sea la última reunión que hagamos exclusivamente por este medio. Pues las siguientes las haremos en presenciales y transmitiendo. Ha sido un tiempo de gran desafío, pero a mí lo que me alegra y lo que siempre hablamos con mi esposa y con Claudia es que nos motiva mucho el ver cómo la gente ha permanecido, no solamente en este espacio, sino en los espacios de discipulado, en las actividades, en las capacitaciones, en todo lo que hemos hecho. La gente ha estado, y eso pues eleva mucho la moral. O sea, definitivamente nosotros, nuestro impulso, nuestras ganas de hacer las cosas proviene de la intención de darle la gloria y la honra a Dios en todo, pero obviamente que motiva mucho cuando hay una respuesta de la gente. Es importante tener eso, no es poca cosa. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando acerca de lo que estábamos mirando en Efesios 6, en la última parte de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y hemos venido revisando las diferentes partes de la armadura. Bien, eso es un tema que nosotros, por ese tema hemos pasado, lo conocemos, sabemos de qué estamos hablando, pero a veces creo que hemos tomado muy a la ligera pasar por allí. Si nos vemos las cosas así, el calzado apresto del Evangelio, todas estas cosas las nombramos, pero realmente hemos profundizado, y es más, las usamos, porque muchas veces sabemos de memoria el recurso, lo entendemos, pero lo estamos usando nosotros, y eso es importante. Entonces ubiquémonos allí en el texto de Efesios 6. Vamos a leer del 17 hasta el 20. Bien, Efesios 6, 17 al 20, dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien. Yo no recuerdo muy bien dónde leí o a quién le escuché una frase que decía más o menos así, decía, existen 3 etapas en la vida de la mayoría de los cristianos. La primera es la etapa en la que cree que puede hacerlo todo. La segunda es la etapa en la cual se da cuenta de que no puede hacer nada. Y la tercera etapa es aquella en la cual por fin se da cuenta de que debe depender de Dios para hacer todas las cosas. Te lo repito porque me parece muy interesante. Es la primera etapa en la que cree que puede hacerlo todo, la segunda en la que se da cuenta de que no puede hacer nada, y la tercera en la que por fin se da cuenta de que debe depender de Dios para todas las cosas. En la carta a los Efesios, en esta carta que solamente hemos tocado una parte final, pero que yo les invito a que la profundicen toda, la lean, son solamente 6 capítulos, pero son 6 capítulos llenos de sabiduría de parte de Dios. Y resulta que, hablando de esto, de la carta de los Efesios, aquí Pablo nos confronta con el mismo principio de esta frase que les decía, que no conozco muy bien, no recuerdo bien dónde la leí o dónde la escuché. Entonces, el Señor, a través de Pablo, nos está diciendo, no pretenda ser autosuficiente. Aprenda a depender de mí, dice el Señor. O sea, aprendamos a depender del Señor. Es el mensaje de Pablo a todos los que lo leemos. Indudablemente nosotros estamos en medio de una lucha que es espiritual. Y en esa lucha, las intenciones del enemigo son destruir la verdad, o por lo menos confundirla para nosotros. La verdad es eterna, pero confundirnos en la verdad, destruir la piedad y destruir la unidad de la iglesia. ¿Bien? Y de paso, llevarse cosas como la unidad de tu familia y tu propio corazón, también destruirlo. Pablo nos dice aquí que nosotros no podemos ser autosuficientes. Es más, nos dice 3 veces en este capítulo 6, en el versículo 11, en el 13 y en el 14, nos dice que la meta es permanecer firmes. Eso lo dice en el 11, el 13 y el 14. Firmes. Pero el punto siempre es de dónde nosotros obtenemos el poder para permanecer firmes. Por eso habla de dependencia, por eso no habla de autosuficiencia, sino de absoluta dependencia del Señor. Pablo está escribiendo esta carta, escribió esta carta desde una prisión en Roma. Corría más o menos entre el año 60 y el 62 después de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo mismo lo dice ahí en Efesios 3.1, en el 4.1 y en el 6.20, terminando dice embajador en cadenas. Pero en el 3.1 y el 4.1 dice preso. Habla de que está preso. Entonces, Pablo, las cadenas físicas no eran cadenas espirituales para él, no lo limitaban en nada. Cuando uno lee esta carta, de nuevo les invito a que la revisen, la lean. Los 3 primeros capítulos son totalmente doctrinales, ¿no? ¿Y de qué hablan? Nos enseña de que nos invita a darnos cuenta de que por gracia nosotros tenemos una salvación que es invencible. Los últimos 3 capítulos, el 4, el 5 y el 6, son una mezcla entre la doctrina y los deberes del cristiano. ¿Bien? Y en este último capítulo nos damos cuenta de que tenemos una armadura que es invencible. Bien. O sea, al principio de esta carta de Efesios, empieza con gloria, ¿no? Descubre para nosotros y describe todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Así empieza el capítulo 1 en el versículo 3. Pero ¿cómo termina? Termina aquí en el versículo 18, ya entrando al final, termina de rodillas, diciendo esta declaración tan espectacular, que es que nosotros tenemos que permanecer de rodillas dependiendo de Cristo todos los días.
Es una carta muy interesante, es una carta que, de nuevo, le reitero, les invito a que la estudien, les invito a que la lean, que la profundicen. Pero vamos al tema que nos trae hoy. Estamos leyendo desde el 17 y empieza diciendo de tomad el yelmo de la salvación. Bien, Efesios 6:17, el yelmo de la salvación. Yo sé que ustedes lo saben, pero pues lo recuerdo por si alguno de pronto se le ha olvidado. En el mundo antiguo, el yelmo era una gorra, digamos, de cuero, normalmente reforzada con placas de metal. ¿Y para qué era esa? Pues obviamente era para proteger la cabeza. Bien. Adicional pues a los elementos de protección, normalmente traía algún tipo de plumaje, un penacho, alguna decoración que se le añadía para poder identificar de qué regimiento era ese soldado. Bien, era una parte de identificación. En el versículo 17, ahí se nos dice que debemos tomar el yelmo o el casco, pues pongámoslo en otras palabras, el casco de la salvación. O sea que nos está diciendo en esta descripción, en esta comparación, que el yelmo, la salvación, perdón, es como un tipo de yelmo, de casco, que protege una parte que es esencial para nosotros. Ahora, un soldado sería muy necio en ir a la batalla sin su yelmo. De la misma manera, Dios busca alcanzar y proteger la mente de sus hijos, de nosotros. Es lo que él se está preocupando cuando habla de que nos pongamos el yelmo de la salvación, proteger la mente de sus hijos. Ahora, siempre hemos visto en la Biblia que el Señor apela al corazón del hombre. Habla del corazón de piedra, de que te dará un corazón de carne, de cambiar tu corazón, de lo que fluye del corazón. Siempre el Señor apela al corazón del hombre, pero Él nunca deja de lado lo importante que es lo que hay en la mente. Él también apela a nuestra mente. En Isaías 1:18, no lo busque, yo se lo leo, pero si quiere tomar nota, en Isaías 1:18 dice así, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. O sea, aquí hay una invitación a la reflexión, a un ejercicio mental. Venid ahora y razonemos. ¿Bien? Es una invitación a la reflexión. En Hechos 24:25 dice, y es Pablo lo que se está narrando ahí, lo que está haciendo Pablo, dice, Hechos 24:25, pero Pablo, al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, hizo que Félix se espantara. Y este dijo, ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué estaba pasando allí? Pablo razonó, hubo un intercambio de ideas, de argumentos con Félix, el gobernador romano. O sea, en ese momento Pablo no estaba apelando al corazón, estaba apelando a la mente de aquel hombre. Bien, obviamente que lo que se instala en su mente iba a bajar a su corazón, pero primero estaba disertando, estaba dándole argumentos a su mente. Bien. El Señor está muy interesado también en la afectación que su palabra tiene hacia la mente de los hombres y especialmente de sus hijos. De hecho, Pablo, en un texto que ustedes conocen casi que de memoria, Pablo en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo me acuerdo que alguna vez a un teólogo, o él se autonombraba como teólogo, dijo, hasta hace muchos años, una cosa que a mí me quedó sonando, y él decía que la fe es un salto a la oscuridad, decía él, ¿no? Incluso muchos cristianos hasta el día de hoy muchos cristianos hablan de fe ciega. Fe ciega, que la fe en Dios es una fe ciega, pero tal cosa no existe. O sea, Dios no le pide a nadie que dé un salto en la oscuridad.
en realidad, de hecho, más bien, Dios nos está diciendo siempre que si el salto es hacia la oscuridad, entonces más bien no lo haga, porque Dios quiere que saltemos es hacia la luz, hacia la certeza. Nosotros tenemos en Él un fundamento sólido para nuestra vida. Y ese fundamento no es oscuro ni turbio, es una hermosa y comprobada realidad. No es un salto a la oscuridad, es un salto hacia la luz de Cristo. Nosotros podemos decir al 100% de seguridad, podemos decir que Cristo es la salvación del pecador. Cristo es el que recibe el honor y la gloria en todo. Entonces nosotros, nuestra fe no es un salto hacia la oscuridad. No estamos confiando en la obra de un desconocido, en un Dios desconocido. Saltamos hacia la luz que es Cristo. Y esto no es y esto se supo, digamos, las personas lo supieron desde siempre. Que el salto de fe era algo que el Señor venía anunciando desde el principio, desde que expulsa a Adán y Eva del paraíso. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice en el capítulo 1, versículo 21, le está hablando a José acerca del nacimiento de Cristo. Y miren lo que dice. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, incluso desde antes de su nacimiento en Belén, de su nacimiento humano, Cristo ya estaba siendo señalado desde el cielo como el Salvador. Bien, o sea, nosotros cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, nos ponemos un casco, una protección que claramente entendemos, conocemos. No nos estamos poniendo un casco como que, bueno, a ver si resiste, a ver si aguanta. Bueno, yo creo que este casco me lo pongo, aunque no estoy muy seguro de si va a aguantar los porrazos, los golpazos. No, nosotros podemos estar seguros de que el yelmo que nos ponemos, sabemos de qué está hecho, sabemos quién lo forjó y sabemos que ese que forjó eso es absolutamente confiable. Eso es tan importante lo de ponerse el yelmo como en relación con la salvación, que en otra de sus epístolas, en primera a los Tesalonicenses 5:8, dice, el apóstol Pablo lo menciona de nuevo, dice de nuevo, perdón, se me pasó aquí, pero dice, primera a los Tesalonicenses 5:8, miren lo que dice Pablo, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Lo dicen Tesalonicenses. No es una nota suelta que está ahí en Efesios. Es parte de lo que era de la doctrina de Pablo. Entonces, Pablo nos está hablando en Tesalonicenses y en esta carta a los Efesios, nos habla del yelmo de la salvación en conexión con la esperanza de salvación. La esperanza de salvación que es importante que el cristiano la tenga. ¿Por qué? Porque nos protege, nos salva, nos resguarda del desánimo. Yo tengo esperanza de salvación, yo voy para adelante. Yo sé que me espera del otro lado. No importa lo que pase acá. Yo tengo mi esperanza de salvación completa. Voy en contra del desánimo, persevero. No me desanimo. Lucho contra los deseos de rendirme en esta carrera que Pablo describe. Mi esperanza está puesta no solamente en que soy salvo, sino de que sigo siendo salvo. O sea, ponerme el yelmo de salvación es protegerme con la esperanza de que al final Dios triunfará. Al final es una forma de decir, Dios siempre triunfa, pero digo es al final en el sentido de completará su plan conmigo, que es hacerme salvo. Ya lo soy. Entonces es importante eso,
Es importante que nos pongamos el yelmo de la salvación. Es importante que nosotros tengamos en mente constantemente la seguridad de que Dios triunfa. ¿Por qué es importante esto? Porque es que una de las armas más efectivas de Satanás en contra de nosotros es el desánimo. O dígame si no, ¿no le ha pasado? El desánimo es fatal en cualquier cosa que nosotros emprendemos como individuos, digamos, en la vida, digamos así, normal o en su vida cristiana. El desánimo es un arma, digámoslo, formidable que el enemigo usa en contra de nosotros. Y con los cristianos se ensaña más con esa, desanimarnos, tirarnos abajo. Pero cuando el cristiano está debidamente equipado con el yelmo de la salvación, esa arma no funciona. Ya, es imposible que el Señor permita que el enemigo nos mantenga desanimados. Probablemente podemos enfrentar un revés y por un momento titubear, pero cuando yo tengo en mente lo que el Señor hizo, está haciendo y hará, y para adelante. El desánimo no tiene cabida en la mente del cristiano cuando tiene puesto el yelmo de la salvación. Ahora, todas las partes que hasta ahora hemos mencionado en el transcurso de estas semanas, que vimos que tenemos ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies, tomamos el escudo de la fe, tenemos el yelmo de la salvación. Todas estas partes que hasta este momento se han mencionado de la armadura son para la defensa del soldado. Pero note usted que todas esas partes son para la parte, digamos, delantera del individuo. Tengo la protección frontal, digamos, los pies, el casco, la coraza, todo lo tengo. Todo es protección frontal, ¿ya? Todo es para lo de adelante. ¿Qué me está diciendo esto? Note usted, no hay protección para su espalda. O sea, si usted ha pensado en batirse en retirada, pues no hay nada que lo proteja si usted empieza a huir. Si uno, en vez de resistir firme, pretende que va a dar la vuelta y se va a devolver para su casa, se va a devolver por donde vino, créame, un cristiano que se bate en retirada, que se devuelve, está expuesto al enemigo. Un cristiano que se rinde y huye en su retirada, es mucho más fácil que lo alcancen las armas del enemigo y es mucho más fácil que puedan herirlo y herirlo de gravedad. La protección que hemos visto hasta ahora, hasta el yelmo, es frontal, para mantener firme, para avanzar. Pero aquí en el versículo 17 tenemos la primera de dos armas ofensivas. Normalmente uno piensa que toda la construcción del arma, de la armadura, termina en la espada, pero resulta que hay que ir un poquito más. Por eso le leí hasta el versículo 20. Bueno, entonces quedémonos en el 17. Dice que aquí en el 17 tenemos la primera arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, Pablo nos dice la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, formidable arma. Una arma formidable. Cristo es la palabra viva de Dios. Él mismo utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás. En la hora de su tentación, ustedes lo saben. ¿Él con qué se defendió? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Él mismo, Cristo, es la palabra viva. Él usó la palabra. De su boca sale
la aguda espada de 2 filos de la batalla de Armagedón. ¿Ustedes recuerdan eso? Con esa espada es que él obtiene la victoria. Eso está en Apocalipsis 1:16. ¿Ya? Y también está en el 19:21. Está. 19:21. ¿Cuál es esa espada? La espada, el mismo texto de Efesios 6:17 lo aclara. La espada es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos esa poderosa espada y necesitamos que salga de nuestras bocas en la actualidad. Es una palabra, perdón, es un arma poderosa, ofensiva. Ya no estamos hablando de defendernos. Ahí sí podemos ir al ataque. Y usted y yo podemos utilizarla. Cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, puede recibir la capacitación que necesita para usar esa formidable arma. La necesitamos. La requerimos. O sea, cuando vemos aquí lo que dice Efesios 6:17, la idea es que el Espíritu provee una espada para nosotros. Es el Espíritu, fue la palabra que nosotros tenemos, la Biblia que usted tiene en sus manos en este momento, fue inspirada por Dios. Inspirada. La trajo a través del Espíritu para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque esta, la espada que usted tiene en su mano en este momento, su Biblia, tenemos que usarla efectivamente, y para poder usarla efectivamente no podemos pensar en la Biblia como algunos piensan. No estoy diciendo acá entre nosotros, pero algunos piensan que esto es algún tipo de libro de encantamientos mágicos, ¿no? Como que si uno repite neciamente ciertas partes de la Biblia, pues cosas mágicas van a pasar, ¿ya? No, así no podemos pensar de la Biblia, ¿ya? O sea, la Biblia no tiene ningún poder en ese sentido, como si fuera un libro de encantamientos o como si fuera uno, qué sé yo, lo que se creía en el medioevo, ¿no? De que la gente se amarraba un collar de ajos porque eso espantaba a los vampiros. No, en eso no creemos nosotros. Esa no es la forma de usar la palabra. Esa no es la forma de usar la espada. Para usarla eficientemente, nosotros primero que todo tenemos que creer que esto que tenemos en la mano compilado, que esto que nosotros llamamos mi Biblia, es efectivamente la palabra de Dios. Eso es lo primero que yo tengo que tener claro, que yo realmente sé que en mis manos tengo la palabra inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque si yo todavía tengo dudas acerca de si esto realmente fue inspirado todo por Dios, mi espada carece de filo. Y si carece de filo, pues va a ser un arma casi que inútil. De hecho, inútil. ¿Para qué sirve una espada sin filo? Entonces, lo primero para poder usar la espada efectivamente es yo estar convencido, como todos nosotros estamos, de que esta realmente es la palabra de Dios. Ahora, también nosotros debemos entender que no solamente es lo que el Señor nos entregó en nuestras manos, el libro, la espada es eso, sino que nosotros también debemos pedirle al Espíritu Santo, a quien la trajo para nosotros, al Espíritu de Dios, que nos enseñe a utilizarla. ¿Ya? Son importantes esas dos cosas. El Espíritu, dependemos del Espíritu para saber utilizar la espada. El Espíritu no solamente nos entregó la Escritura, nos enseña cómo se usa. El Espíritu es el que hace que esto cobre vida en nosotros. El Espíritu es el que nos equipa a nosotros con la confianza correcta para su uso correcto en el momento correcto. Piense, estamos hablando de espadas, escudos, yelmos. Piense en lo que pasaba con un soldado o con un gladiador de esa época en que escribe Pablo esto. Bien, antes de salir al ruedo, él pasaba horas practicando ataques de espada,
sus movimientos, las posiciones que iba a tomar cuando el ataque, la protección. Se pasaba un montón de tiempo practicando con su espada. Ahora, ¿para qué practica? Porque cuando él practica se está adelantando en el tiempo, está pensando, bueno, si él me lanza por acá, yo le hago esto. Y si me hace esto, yo me agacho le pongo la espada por acá. Entonces, él cuando practica se está anticipando en el tiempo a lo que puede ser un ataque del enemigo. Él probablemente como, digamos, de nacimiento o instintivamente, él puede ser un gran luchador. De pronto tiene un gran instinto de lucha, pero es importante que practique qué ataque, qué protección, qué tipo de movimiento le ofrece ventaja ya en el momento de la batalla. O sea, un soldado nunca va a poder poner en práctica una estrategia en la batalla si no la practicó previamente. ¿No? Pero claro, todo no se puede quedar en la práctica, porque usted practica, pero el día de la batalla se para solamente en el campo de batalla y se queda ahí. No, yo practiqué, pero no hace nada en el momento, pues tampoco es muy útil. Entonces hay que practicar. Y en el momento oportuno de la batalla, cuando el ataque del enemigo sea inminente, hay que actuar, basado en lo que practiqué, basado en lo que medité, basado en lo que entrené. Entonces, el saber usar efectivamente la espada lleva práctica. Su espada que usted tiene en sus manos, tal y como es de poderosa, usted necesita familiarizarse con esa espada, conocerla. Necesita volverse a adquirir maestría en ella. ¿Y cómo se hace esto? Todos los días acudiendo a ella, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe, que lo entrene, que le dé claridad. Eso es importante. Y miren ustedes que el gran ejemplo de esto es el propio Jesús. El propio Jesús combatiendo, de nuevo traigo a colación el ejemplo de Jesús combatiendo la tentación de Satanás en el desierto. Pero Jesús no fue el único ejemplo, digamos. Pensemos en lo que le pasó a Martín Lutero, a uno de los padres de la Reforma. A Lutero le tocó pasar por mucho tiempo de tomar la palabra, de familiarizarse con su espada, meditar en ella, practicar, ensayar, entrenar con ella. Y cuando por fin él pudo entender ciertas cosas, pudo entenderlas dado su entrenamiento en ella, cuando él por fin pudo entender el Salmo 31:1, que es el que dice, líbrame en tu justicia, cuando él después de tanto familiarizarse con su espada, eso fue lo que le ayudó a entender lo que revela lo que hace el lanzamiento de todo el movimiento que él inició. Él logró entender allí lo que vio en el Salmo 31, lo que después había leído en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, que dice que el justo por la fe vivirá. Ahí todo le cerró. Entonces la fe es contada por justicia, entonces el justo por la fe vivirá. ¡Boom! ¿Pero por qué? Porque practicaba con su espada todos los días, porque entrenaba fuertemente. Y la palabra le ayudó a clarificar algo importante en su vida, a redireccionarlo en su fe. Ese es el tipo de cosas que uno logra cuando se familiariza con la espada del Espíritu. Por eso nosotros en Senfol y cualquier iglesia cristiana que se precie de serla no solamente tiene que declarar que el único libro de fe que sigue es la Biblia, que la Biblia no solamente es única, sino que es absolutamente suficiente, porque es inspirada por Dios. No solamente tiene que declarar eso, sino que tiene que llevarlo a la práctica e insistirle a sus miembros que lo lleven a la práctica. Lean la Biblia, hagan devocional, estudien, prepárense, capacítense. Familiarícese con su espada y aprenda a usarla correctamente.
Por eso siempre les insistimos en eso. Y por eso siempre lo vamos a seguir haciendo. Porque cada uno de nosotros tiene que familiarizarse con toda la armadura. Y la espada es fundamental. Pero yo les decía que la espada es la primera arma ofensiva que tenemos. Pero resulta que hay una segunda arma ofensiva mencionada aquí en este texto de Efesios. Y esa segunda arma ofensiva es la oración. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Perdón, hice mal una puntuación. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando uno mira lo que dice el versículo 18, es muy interesante porque uno encuentra ahí 4 todos, ¿no? En un solo versículo dice todo 4 veces. Pero cada uno de esos todo, cada uno de esos 4 todos, es supremamente importante. Porque cada uno de esos todos debe estar presente en nuestra oración. Cada uno de esas veces que repite la palabra todo, nos enseña un principio. Vamos a mirar esos principios, cuáles son ahí en el versículo 18. Lo primero que dice, el primer todo, digámoslo así, es el que dice ahí, dice orando en todo tiempo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que los creyentes debemos orar en todo tiempo. Así de sencillo, lo que dice ahí, en todo tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque voy a hablar de mi condición. No voy a decir la mayoría de los cristianos, ni todos los cristianos, ni los que conozco. No, voy a hablar de mi condición. Como cristiano, la tendencia es a solo orar ante la necesidad. Como cristiano, a veces la tendencia es solamente orar en medio de las crisis que surgen. Digo, estoy hablando de mí, no estoy señalando a nadie ni diciendo a nadie. Probablemente ustedes no, probablemente ustedes sí realmente oran todo el tiempo, pero hablo de mí. Abro mi corazón y expreso. La Biblia a mí me dice que de nosotros debemos orar sin cesar. O sea, siempre. ¿Por qué hay que orar siempre? Porque siempre estaremos expuestos a las tentaciones de Satanás y siempre necesitamos la armadura. Cuando uno ve ahí la palabra que dice orando en todo tiempo, este verbo orando, el verbo que originalmente fue traducido como orando, significa, es algo así como deseos dirigidos. Obviamente estamos orándole a Dios, entonces deseos dirigidos hacia Dios. Entonces, la oración no tiene relación, la oración efectiva no tiene relación con la forma, sino con el contenido. O sea, en la oración lo importante no son las poses que nosotros adoptemos o las palabras que usemos. En la oración lo importante es derramar nuestro corazón a Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos orar en público o podemos orar en privado. Que podemos orar en voz alta o desde el silencio de nuestra alma. Que podemos orar con una lista organizada o podemos orar de forma espontánea. Que podemos orar sentados o de pie, arrodillados o acostados, en la casa o en la iglesia, en el trabajo o en la escuela, en mis días de descanso, en mis días de trabajo, con las manos juntas, con las manos separadas, las manos arriba, las manos abajo, sus ojos abiertos o cerrados, la cabeza agachada, la cabeza levantada, en su soledad, en medio del colectivo que lo lleva a su trabajo. O sea, la frase en todo tiempo que estamos empezando ahí en el capítulo, en el versículo 18, significa en cada oportunidad que usted tenga, ore.
la vida entera le presenta oportunidades para estar en oración. Miren, la tristeza es una oportunidad para buscar el consuelo de Dios. La alegría es una oportunidad para darle gracias a Dios en oración. La enfermedad es la oportunidad para en oración pedir sanidad o alivio o paz, lo que necesite. Pero la salud también es una oportunidad para alabarle. Cuando usted está en conflicto, ahí tiene una oportunidad para clamarle al Señor que le dé sabiduría para solucionarlo. Cuando usted está en tentación, tiene una oportunidad de orar para que el Señor le ayude a ser protegido, a oponerse a la tentación. Cuando le pasan cosas buenas, es una oportunidad para orar dando gracias. Cuando está en peligro, para pedir oración. Cada circunstancia de la vida es una oportunidad para nosotros dirigir nuestros sinceros deseos a Dios. Toda oportunidad en todas partes. Recordemos, Dios no está encerrado más dentro de un edificio. La presencia de Dios va con nosotros. Somos templo de Dios. Entonces, cada momento es una oportunidad. Por eso, el cristiano debe estar orando en todo tiempo. El segundo todo que nos muestra Pablo aquí nos dice ahí que debemos, dice en todo tiempo, dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, de nuevo, oración es los deseos dirigidos hacia Dios. La idea que aquí nos pone con esta parte de con toda oración y súplica en el Espíritu es que nosotros aprovechamos cada oportunidad para presentar ante Dios nuestros anhelos, que nosotros debemos aprender a constantemente derramar nuestro corazón delante de Dios. O sea, todo lo que hay dentro de nuestro corazón, todo deseo, anhelo, de derramarlo en su santa presencia. Bien. O sea, todo lo que viene de nuestra oración, todo lo que somos, incluso a nivel espiritual, sobre todo a nivel espiritual, tiene que ser puesto delante de Dios. Debemos ser totalmente sinceros con Dios. De esto tenemos mucho que aprender de los salmistas. Si algo tenían los salmistas, es que fueron totalmente sinceros con Dios. Si usted se va al Salmo 4, se da cuenta de que el salmista buscó a Dios en medio de la traición. Si usted va al Salmo 3, se da cuenta que el salmista buscó en oración a Dios, se derramó delante de Dios en medio de la desilusión. En el Salmo 100, en medio de la alegría. En el Salmo 32 y 51, el salmista se derramó delante de Dios en medio de su pecado. En medio de la injusticia, lo puede ver en el Salmo 13 y en el 73. Pero es que de hecho este era el objetivo de los salmos. Bueno, uno de los objetivos. Los salmos se escribieron para enseñarnos que nuestra necesidad espiritual más grande es la de alabar a Dios. Más allá de cómo nos sintamos, de cómo nos traten las personas o de cómo me esté yendo en la vida. Mi necesidad más grande es siempre derramar mi corazón delante de Dios. Siempre, sin importar las circunstancias. Ahora ahí vemos otra palabra, vemos primero la oración, deseos dirigidos a Dios, pero dice otra palabra que es importante ahí, y dice súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu. La palabra que se tradujo para súplica aquí en el español, en el texto original, viene de una palabra que significa carencia o necesidad. Esta clase de oración, que es con toda súplica en el Espíritu, nos habla de que nosotros en nuestra oración tenemos que expresar constantemente el sentido de dependencia. No somos autosuficientes, por eso oramos como personas dependientes. Yo no me puedo acercar al Señor a suplicarle nada si tengo un corazón orgulloso. ¿Qué le voy a pedirle al Señor? O sea, más sencillo, yo no puedo suplicarle ayuda al Señor si no creo que la necesito. Si no creo que de Él dependo para todo.
Ahora, yo sé que todos nosotros tenemos muy claro que el Señor está por encima de todo, que Él está en control de todo y que todo viene de Él. Pero yo le aseguro yo le aseguro de nuevo, me pongo como ejemplo, yo le aseguro que ustedes, como me pasa a mí, no oran, sino hasta que, no empiezan a suplicar, sino cuando ya tienen el agua hasta aquí, hasta el cuello. El agua va subiendo por el tobillo y no, yo voy a ver qué hago, va por la rodilla y yo puedo, va por la cadera, ya. Es cuando ya la tienen aquí, cuando ya la tengo acá, que yo, ay, Señor, sálvame. ¿Por qué no empecé desde el principio? ¿Por qué no empecé cuando tenía el agua a los tobillos? La mayoría de los creyentes no suplicamos hasta que estamos por ahogarnos. Quizás, voy a poner ejemplos, quizás nuestro matrimonio vaya bien. Quizás nuestros hijos estén bien. Quizás todas las demás cosas parecen bien encaminadas, en el trabajo, en la iglesia. Todo es maravilloso. ¿Y qué pasa? Que se nos olvida que dependemos de Dios. Y nos volvemos de alguna manera, y lo pongo entre comillas, como ateos espirituales, en el sentido de que yo no dependo de Dios. O sea, el Señor es mi Señor, todo está en control, pero todo me va bien, así que no veo la necesidad de suplicar por las cosas. Y es como que me aparto me aparto de la dependencia. Entonces, yo dejo de tener con el Señor ese tipo de oración profunda y sincera que surge de la necesidad, de mi reconocimiento de la necesidad. Y entonces, para mí, como le pasa a muchos cristianos, seguramente, como no sienten la necesidad, esa oración, que es un clamor a Dios, es como extraña. Como que hay gente a la que le pasa esto. Nos aislamos de la oración que expresa total y absoluta dependencia, porque creemos que lo vamos manejando bien. Y para nosotros es extraño cuando a alguien que nosotros conocemos y que le va medianamente bien en las cosas, que uno puede darse cuenta, ora con esa expresión de necesidad, con ese clamor, con esa declaración de no suficiencia. Y nosotros es extraño, pero ¿qué está orando? Si está bien. Pero está mal. Porque nuestra vida tiene que ser señalada, en nuestra mente tiene que haber una absoluta claridad de la total e innegable dependencia de Dios. Por eso tenemos que suplicar, tenemos que expresar nuestras carencias, nuestra necesidad. Una vez en una vigilia en Colombia, creo que fue una vigilia, alguien estaba orando y dijo algo así como esto, como, amado Padre, por favor, danos suficientes éxitos como para poder reconocer que tú estás aquí obrando. Pero por favor, danos suficientes fracasos como para saber que te necesitamos desesperadamente. Una oración muy bonita. Gracias, Señor. Pero no se nos olvida de que sin vos esto no funciona. Te necesitamos, Señor. Hay mucha gente que no ora por su matrimonio hasta que surge un conflicto. Hay mucha gente que no ora por sus hijos hasta que se endurecen y se alejan de Dios. Hay mucha gente que no ora por su iglesia hasta que la iglesia empieza a ver peleas internas o se llena de pecado, se divide. Hay mucha gente que no ora por sus autoridades, y no hablo de las eclesiales, hablo de sus autoridades del país. Sino empiezan a orar solamente cuando empiezan a plantear leyes contrarias a la palabra de Dios. Ay, vamos a orar porque el presidente empezó a hablar de aborto. No hay otro momento para orar por él, no se merece, no las necesita. Solamente es cuando hay algo que me afecta como cristiano, que yo oro por mis autoridades. Por nuestros leyes espirituales, solemos orar nomás cuando alguien está pasando necesidad o cayó en pecado. Pues ahí sí oremos. No oramos por la salud, sino hasta que nos sentimos enfermos. Los solteros no oran por la ayuda idónea, sino cuando se sienten cuando les pega mucho la soledad.
O sea, nosotros tenemos que entender que nuestro reconocimiento de la necesidad forja nuestra súplica en la oración. Y si usted cree que no tiene muchos motivos en cuanto a lo económico, pareja, hijo y matrimonio, entonces suplíquele al Señor, porque la guerra espiritual en la que estamos metidos debe ser motivo suficiente para que usted clame desde lo profundo de su alma. Porque esto es muy complicado. Porque el enemigo es sucio. Porque sus métodos son horribles. Si nada más le preocupa, suplique por eso. Desde lo más profundo de su alma. Clame por eso. Y ahí terminando, digamos, pues, el segundo todo, que sería lo que decía esta parte de con toda oración y súplica en el espíritu. Esta parte en el espíritu es muy interesante, como lo concluye ahí esta pequeña frase. Debemos orar en el espíritu. Una iglesia llena de Espíritu Santo será una iglesia llena de Biblia. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia llena de súplica. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia llena del Espíritu Santo y la Biblia es la espada del Espíritu, entonces donde está el Espíritu Santo tiene que haber Biblia. Si las súplicas son en el Espíritu, entonces donde hay súplica está el Espíritu, indudablemente. Porque es el Espíritu el que nos guía a eso. El Espíritu es el que nos lleva a entender la Biblia. El Espíritu es el que nos lleva a entender nuestra necesidad y a suplicar. Piensen lo que dice Romanos 8:15, un texto que todos conocen, que es el Espíritu Santo el que nos convence de que somos hijos de Dios y nos impulsa a orar y a llamarle Abba Padre. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pero es el Espíritu Santo el que nos da el convencimiento. O en Romanos 8:27. En Romanos 8:27 nos dice que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros para amoldar nuestras oraciones y pedidos a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que lo hace. El Espíritu Santo es el espíritu de oración. Su guía tiene que llevarnos a la oración. Se lo voy a poner de otra manera. Es muy difícil que alguien, mejor dicho, nadie puede decir yo soy espiritual si no está orando y sus oraciones son conducidas por el Espíritu. Es así de sencillo. El tercer todo está en la parte que dice, ahí en el mismo versículo 18, dice, y velando en ello con toda perseverancia. Ustedes saben que velando significa sin sueño o mantenerse despierto. Eso significa velar. Y hemos hablado muchas veces cuando hablamos de la vigilia que lo de velar se asocia con la idea de un vigilante que debe permanecer despierto por causa de que hay un potencial ataque, un ataque que no sabemos cuándo va a ser, pero que es inminente, sabemos que viene el ataque. Entonces hay que estar despierto, hay que estar vigilante. El ladrón no avisa cuando va a atacar, Satanás no avisa. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? No se duerma, porque usted no sabe. Primera de Pedro 5:8 lo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, yo pienso en esta imagen y digo, yo dormiría tranquilo si yo supiera que hay un león hambriento dentro de mi casa. No. O sea, no sé cómo podría llegar un león a mi casa, pero yo digo, pensando en esa idea, si yo supiera que en mis alrededores, cerca de mi casa o en mi casa, en el edificio rondando, hay un león, ¿yo podría irme a dormir tranquilo? No. Pero piense usted cuántas veces, para que reflexionemos todos, cuántas veces nos hemos ido a dormir tranquilos. ¿Cuántas veces nos hemos distraído en otras cosas en vez de dedicarnos a la oración? Nosotros nos vamos a dormir y el enemigo está trabajando 24 horas al día. 24 horas al día. Y al que encuentra dormido lo devora.
La palabra nos dice en 1 Pedro 4:7, nos lleva también a esto. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué significa esto? Si nosotros supiéramos que el Señor viene mañana, o sea, nos dijeron, bueno, ¿qué horas son? Las 12:06. Bueno, se acaba de confirmar, no sé, estoy diciendo una cosa que obviamente no se puede hacer, pero si de alguna manera supiéramos, mañana a las 12 del día viene el Señor. Tengo 24 horas sobre la tierra. Yo esta noche no dormiría. Yo creo que nos pasaría a todos, aprovecharíamos el tiempo y le expresaríamos todo nuestro amor a nuestras esposas, a nuestros hijos, prepararía a mis hijitos para el encuentro con Jesús, tomaría esta última oportunidad, tengo 24 horas, voy a predicarle el evangelio a mis seres amados, e incluso a los que no amo mucho también. Bien. Si es domingo, bueno, voy a ir feliz a mi última reunión de la iglesia. Abrazaría a mis hermanos, oraría, pero no dormiría. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros dormiría. Dice, velando en ello con toda perseverancia. Palabra clave, perseverancia. La perseverancia significa ser insistente o ser fuerte en la obtención de un objetivo. Ser fuerte al ir en pos de un objetivo. O sea, es decisión, es determinación. En el Nuevo Testamento es muy llamativo encontrar que es la conexión que hay entre orar y perseverar. Tomen nota, en Hechos 2:42 nos dice que la primera iglesia perseveraba en las oraciones. Mire, orar y perseverar, no, perseveraba en las oraciones. Pablo, en Colosenses 4:2, también instó a los colosenses a perseverar en la oración. Perseverar, orar. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es no perseverar. Por el contrario, nosotros prescindimos, aplazamos, postergamos la vida de oración. ¿Hay algún problema? Y oramos 5 minutos. Y bueno, ya oré, o sea, con eso estuvo. Si usted tiene un problema realmente grave o no tan grave, con orar el lunes de reunión de ayuno, bueno, voy a orar ahí por ese problemita, y bueno, ya listo, ya quedó, lista la tarea. No. Uno se esfuerza por aquellas cosas que considera importantes. La oración tiene que ser importante. Piensen ustedes en un atleta. Un atleta, él sabe lo que es importante para él. ¿Sí? Entonces, él es capaz de someterse a una dieta estricta, dedicar mucho tiempo de su día, invertir de su dinero, mover sus deseos y desplazarlos para enfocarse en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque él sabe que ese esfuerzo, esa inversión le va probablemente a producir una medalla de bronce o de plata o de oro. El atleta sabe invertir en aquello que considera importante. Nosotros consideramos importante nuestra soledad con el Señor en oración como para hacer esfuerzos por ella. Yo les pregunto, si realmente yo considero que la oración es importante para mi vida, ¿yo soy capaz de levantarme más temprano? Sí, yo quisiera poder dormir 1 horita más, pero si realmente yo considero que la oración es importante, ¿no soy capaz de levantarme 1 hora antes y orar? No soy capaz de decir, bueno, hoy no voy a salir con mis amigos, sino que me voy a quedar a orar porque lo considero importante. ¿Soy capaz de preferir la soledad con Dios que la compañía de otras personas?
Soy capaz de orar aún cuando mis emociones me dicen que lo deje de lado, que no lo haga, que eso no sirve para nada. Soy capaz de orar incluso cuando no tengo ganas. Ahí es donde perseverar es importante. Perseverar es la palabra clave. Por eso están juntas, orar y perseverar. Y el último todo, perdón, no, sería el tercer todo, perdón, sería perdón, no, marqué mal. Sí, y el cuarto todo sería, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De nuevo, todos los santos, todos los santos. ¿Por qué esto de orar por los hermanos? ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de la armadura de Dios, estamos hablando de la armadura espiritual, y porque es importante que todos se la pongan, todo cristiano se la ponga, porque el combate es una realidad para todos los hijos de Dios. Por eso es que nosotros debemos orar por todos nuestros hermanos. Ustedes saben que la palabra santo significa separado, separado para el uso de Dios. Somos santos porque hemos sido apartados del pecado para vivir para las buenas obras del Señor, para los buenos planes de Dios. Pero separado para lo bueno no significa autosuficiente, ni perfecto, y mucho menos significa vas a vivir sin sufrimientos. No, ni autosuficientes, ni perfectos, ni sin sufrimientos. Todos los santos, en el contexto que nos da la Biblia, que nos enseña, estamos en guerra con el enemigo. Tenemos un enemigo claro, Satanás y sus huestes espirituales, sus principados, sus potestades, quieren destruir nuestras iglesias, quieren destruir nuestros matrimonios, quieren destruir nuestros países, quieren arruinar la relación que yo tengo con mis hijos, quieren destruir nuestro testimonio cristiano para hacernos inútiles en la sociedad. Eso es lo que hace. Por eso es importante la súplica por todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos? Todos. Debemos orar por todos nuestros hermanos. Aún por aquellos que pueden parecernos difíciles de soportar. Y yo sé que cuando dije difíciles de soportar, a ustedes se le vinieron un par de nombres a la cabeza, un par de rostros. Por esos oren, sobre todo por esos. Debemos orar para que les vaya bien a los que nos tratan mal. Para ver crecer a aquellos que nos son angustia. Por los que están en una etapa de madurez diferente a la nuestra. O en una etapa de desarrollo normal, digamos, de la biología normal del cuerpo humano, diferente a la nuestra. Los jóvenes deben orar por los abuelos por los jóvenes. Los solteros cubran en oración a los casados y los casados cubran en oración a los solteros. Los argentinos oren por los extranjeros y los extranjeros oramos por Argentina y por los argentinos. Los líderes de la iglesia oran por los miembros de la iglesia oren por sus líderes. Los ricos por los pobres por los ricos, en fin. Todo mundo debe orar por los demás. Unos por otros debemos estar orando. Dice, y súplica por todos los santos. De nuevo la palabra súplica, que se refiere a necesidad. Los cristianos tenemos necesidades, los santos tienen necesidades. ¿Qué es lo más glorioso que podemos hacer por nuestros hermanos? Llevar sus necesidades al trono de la gracia. Claro, la palabra nos dice que aquel que ve a su hermano con hambre y no le comparte de su comida, no le da para que sacie el hambre, pues mal hace. Bien. Sí, pero acerca de otras necesidades en las cuales, aunque yo quisiera ayudarle, no tengo cómo, pues lo más glorioso que yo puedo hacer por mis hermanos es doblar rodilla, es una referencia a quebrantarme delante del Señor y llevar todas las necesidades de mis hermanos al trono de la gracia.
¿Usted conoce cuáles son las necesidades de sus hermanos? ¿Usted sabe cuáles son las cosas por las que sus hermanos están necesitando que usted ore? Muchas veces nos escudamos en, no, pero es que la gente no cuenta nada, entonces uno cómo va a saber por qué ora. Y yo no sé qué le está pasando a fulanito o a sutanito, entonces, ¿qué? ¿Será que el Dios no nos lo revela? ¿Será que Dios no le ha puesto a usted en su corazón en algún momento que doble rodilla y que ore y clame por alguien, por algo que le está pasando a alguien? A mí me ha pasado. Que el Señor me pone a alguien aquí entre ceja y ceja y el Señor me dice, ora, ora, ora. Yo no sé qué le está pasando, pero Dios sabe. Pero estoy orando por su necesidad. Claro, si la sé, pues oro con esa intención. Si no, oro entregándole a Dios, Señor, tú sabes por qué me tienes orando por esa persona. Pero hay que orar por los hermanos. Nuestros hermanos, todos los santos, tienen la urgente necesidad de ser ayudados en oración. Todos la tenemos. Todavía hay hijos rebeldes. Todavía hay miembros de mi familia que son incrédulos. Todavía hay matrimonios en crisis. Todavía tenemos muchas necesidades. Hermanos enfermos, hermanos apartados, gente que amamos duros de corazón. Todavía hay iglesias con crisis. Todavía en muchas partes del mundo hay ovejas sin pastores o sin misioneros que les enseñe la Biblia. Necesitamos orar por todos los santos. Es imperativo. ¿Cómo termina esto? Es de una manera muy bonita. Pablo, después de exhortarles a practicar la oración mutua con estos todos, en los versículos 19 y 20, de ahí de Efesios, Pablo se pone como ejemplo de extrema necesidad. Les dice, y por mí. Empieza ahí, dice el 19, y por mí. Qué bonito, ¿no? O sea, a mí me parece espectacular uno ver un tipo que en su momento yo creo que muchos lo verían como lo vemos nosotros, como un superhéroe, ¿no? Este tipazo que es. Y él dice, y oren por mí. ¿No? Qué emocionante descubrir a un Pablo pidiendo ayuda en oración. A un Pablo dependiente de Dios y de las oraciones de sus hermanos. Pablo estaba en la enseñanza, Pablo estaba en la línea, en la avanzada, en la línea de combate, donde mayor oposición enfrentaba el enemigo. A veces uno cree, ¿no? Es muy difícil discipular a los miembros de la iglesia. Ah, bueno, vaya, gane un alma. Usted por lo menos al discípulo ya lo tiene acá, ya es cristiano. Ya usted lo puede confrontar con las verdades de la Biblia. Vaya, gane a alguien que no tiene ningún interés en Dios. Esa es la primera línea de batalla. Por gente como Pablo y por los Pablos, digámoslo así, que existen en el mundo, necesitamos estar orando. Él lo pide, ore por mí. ¿Y qué es lo que pide? Pablo le dice, oren por mí en ese sentido, para que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo no le está pidiendo apoyo económico, no le está pidiendo compañía, no le está pidiendo oren para que me den una celda más grande y más cómoda, no. Le dice, oren por mí para que yo pueda predicar con sabiduría y sin temor de hacer conocer el evangelio. Que cuando yo abra mi boca, el Señor la llene con sus palabras. Eso es lo que Pablo les estaba pidiendo. Entonces les pide que oren por él para que pueda abrir su boca y les sea dada palabra. ¿Con qué objetivo? Lo dice ahí también, para dar a conocer. Él no está diciendo para convertir personas, dice no. Dice para dar a conocer el evangelio, el poder de Dios que es para salvación. En mí no hay ningún poder, yo simplemente doy a conocer el evangelio que es poderoso. Dios maneja los resultados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿cuál era el mensaje que él quería? El misterio del evangelio. Él quería darlo a conocer, el misterio del evangelio. Nosotros sabemos que Dios en su gracia y en su amor envió a su Hijo al mundo para castigarlo en lugar de castigar a los pecadores. Todo eso para nosotros.
Jesús vino a darle la gloria a Dios. Y como resultado nosotros somos salvos. Pablo quería decir eso. Yo quiero poder expresar correctamente el misterio del evangelio. ¿Con qué mentalidad? Lo dice ahí, con denuedo. O sea, con denuedo es hablando todo el mensaje, hablándolo sin miedo, con libertad. Quiero decirlo todo, quiero contar toda la extensión del evangelio. No quiero, como en muchas partes ve uno ahora, que palabras como pecado o juicio de Dios no se tocan desde los púlpitos. No, no diga eso, porque como que suena como ofensivo a las personas que les hablen de juicio y de pecado. Hable de cosas lindas. No, Pablo quería hablar, Pablo necesitaba y les pedía, oren por mí para tener el poder espiritual para predicar el mensaje completo de la salvación, sin omitir nada. A eso se refiere con denuedo. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar Pablo? Él dice, oren por mí, por este evangelio que predico con denuedo, por el cual, dice ahí, soy embajador en cadenas. Dice en el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, preso. Pablo quiso ir a Roma como predicador, pero llegó como prisionero. Pablo estaba sufriendo en la cárcel. El enviado de Dios para predicar acerca de la grandeza de la obra de Jesús estaba encadenado a un soldado romano. Perdió su libertad. Pablo estaba orando porque él sabía que no hay ni habrá mensaje más menospreciado, más odiado, más resistido y más perseguido que el evangelio. Miles de personas en la historia han sido encarceladas, han sido perseguidas, han sido martirizadas por causa del evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo le dice, oren por mí, porque soy embajador en cadenas. Pero esta era la pasión de Pablo. De nuevo dice ahí al final del versículo 20, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Pablo no le está diciendo, oren por mí para que me liberen. No, oren por mí para que yo tenga el coraje necesario para cumplir mi misión. Era su pasión dar a conocer la gloria de Dios a los pecadores, la salvación. Pablo estaba diciendo, incluso la cárcel es un buen púlpito para dar a conocer a todos el mensaje de Dios. Y lo hizo. Si no, revise usted lo que pasa en Hechos 28. Pablo le predicaba a todos los que iban a visitarlo en su arresto, en la casa en que estaba en arresto domiciliario, pues en casa por cárcel. Miren, ahí usted encuentra, recuerden a Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón. Él conoció de Cristo con Pablo en la cárcel. Muchos de los que trabajaban también, sabemos que muchos de los que trabajaban para el César, o sea, soldados, carceleros, etcétera, se habían convertido a Cristo, por lo que Pablo hizo tras las rejas. Es una gran cosa la que nos enseña Pablo. El creyente no tiene que preocuparse de la situación que lo rodea, sino que tiene que preocuparse de dar testimonio a quienes lo rodean. Pensemos en esto, ya con toda la armadura puesta, con las armas listas, con las protecciones instaladas en nosotros, podemos hacer como hizo Pablo. A ninguno de nosotros hasta en este momento, gracias a Dios, el Señor nos ha llevado a una cárcel. Pero ¿a dónde nos ha llevado la providencia de Dios? ¿A dónde lo llevó a cada uno de ustedes? ¿A una oficina? ¿Alguna vez lo puso en un taxi? ¿En una fábrica? ¿Un taller? ¿Un negocio? ¿En la facultad? ¿En la escuela? ¿Usted va a un gimnasio? ¿Tiene amigos en su barrio? ¿Los de su hogar? Esa es, cualquiera de estos espacios y muchos más, es su laguna personal, en la cual usted podrá ser pescador de hombres para Cristo. Esa es su laguna personal. Haga como Pablo, puesta toda la armadura de Dios y usando las armas que que nos ha dado la palabra, la espada del Espíritu y la oración en todo tiempo.
Convertamos cualquier circunstancia en un púlpito. Que la gente es injusta conmigo, que la gente abusa, que se burlan, que hay menosprecio, que hay oposición. Bueno, use eso como púlpito desde el cual anunciar a Cristo. Que no nos frustremos por las circunstancias, sino que seamos fieles en predicar de Jesucristo en medio de las circunstancias. Entonces, ya para ir terminando, ya para terminar, mejor dicho, recuerden que que para quedar como que quedemos pensando, ¿cómo estamos de armadura? ¿Cómo estamos nosotros? Todos los elementos defensivos que hemos visto durante estos días están en su lugar, están puestos a punto. ¿Y cómo estamos con los ofensivos? Lo que vimos hoy, tenemos puesto el yelmo y sabemos manejar la espada. ¿Cómo estamos de oración? ¿A cuántos de ustedes de pronto le interesaría tener la lista de los miembros de la iglesia para estar orando por ellos, para estar añadiendo oración por ellos a sus tiempos de oración que ya tienen? ¿Cuántos de ustedes están pensando en, yo cada vez que me junto con mis amigos para el asadito o algo así, debería orar con ellos? Vamos a ver cómo me va con eso. En su familia, en su casa. Le estamos pidiendo al Señor que nos enseñe a orar. Oramos por nuestro país. Esas son preguntas importantes que hay que responderse. Y yo creo que a todas estas la respuesta debe ser sí. Quiero hacer esto. Quiero ser diferente a partir de hoy. Tenemos toda la armadura del Señor. Usémosla. Para eso está en la Biblia, no para que nos la sepamos de memoria, sino para que realmente la pongamos por obra. Vamos a orar. Amado Señor, damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir hoy, Señor, por habernos reunido para lo bueno, Señor. Gracias, Señor, porque durante este mes hemos estado atentamente siguiendo el tema de la armadura espiritual, Señor, y entendiendo cada uno de los aspectos. Señor, no queremos despedirnos de este ciclo pues, de prédicas, Señor, sin el propósito firme de andar siempre con la armadura puesta a punto, Señor. Entendemos que el mundo en el que nos has permitido estar aún está gobernado por fuerzas que ni siquiera entendemos bien, Señor. Pero no necesitamos entender lo malo, necesitamos conocer lo bueno, y lo bueno está en ti, Señor, y lo bueno está en lo que nos has dado en provisión, Señor, para afrontar las circunstancias. Señor, que sepamos usar cada elemento de la armadura, que nos apropiemos de ellos y lo usemos como es debido. Y que no nos olvidemos, Señor, de que el mandato es estar firmes y resistir. Eso es lo que tú quieres, que estemos firmes y que resistamos. Pero también nos has dado, Señor, dos espectaculares armas para la defensa y para la ofensiva, Señor. La espada, que es tu palabra, y la oración, Señor. Ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu, a volvernos diestros en esto, en manejar la espada, en orar incesantemente, Señor, por todo, por los 4 todos, Señor, que revisábamos. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti todo esto lo podemos hacer, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre Santo, y muy contento, Señor, porque probablemente con tu bendición, Señor, el próximo domingo podremos ya empezar a reunirnos, Señor, personalmente en el local que tú has provisto para nosotros, Señor. Qué bonito tiempo que vamos a pasar. Un tiempo muy especial, como todos los tiempos que hemos estado pasando durante estos 9 meses de encierro, Señor. Gracias por permitirnos estar conectados aún en medio de la distancia, Señor. Bendice nuestra semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno,
Alde, que encendemos las cámaras con eso, tomamos una fotico. Por favor, enciendan sus cámaras, vamos a tomar una foto. Enciendan sus cámaras todos. A ver si alguno te escapó. Pongan la mejor cara. La que tienen. La que tenemos. La que tienen. Pongan la mejor cara que pueda, pues. O si no, pongan la que tiene. Hola a todos. Hola. Hola. A los que no había saludado de antemano. Hola. Bendiciones. Hola. Hola Silvia, Eduardo. Sí. ¿Salimos bien? Salimos lindo. Bien. Bien, Chévere. sigamos. Toca tomar varias tomas. Los vemos, a todos los vemos con los ojos del Señor, así que todos están hermosos. Bueno, pero Feliz domingo. tenemos que, bueno, pongámonos de acuerdo, listo, hay que comuníquense, luego les vamos a, bueno, Claudia les explicó cómo iba a ser el procedimiento para estar listitos para el domingo que viene, ¿bien? Bárbaro. Recuerden. Sí, y sigamos orando, como hablamos hoy, orando por todo, oremos por la reunión del 20, porque lo que queremos también es que sea una oración, una reunión evangelística. Todo el año preparándonos para anunciar las buenas nuevas, nos encierran, pero no nos van a detener y no nos han detenido, ¿está bien? Entonces oremos para que sea una bendición para mucha gente ese día. ¿Ok? Y eso asumámoslo como cada uno, eso no es que oren allá al de Mari y Claudia, no, oramos todos por todo. Anita, feliz cumpleaños mañana, Dios te bendiga. Último día de este año viejo, que lo pasen lindo todos, bendiciones. Bueno, bendiciones Dios a los bendiga a todos. todos. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense. Bendiciones. Gracias por el Chao, espacio, chao. Dios los bendiga. Virginia, sí, qué hermosa. Cintia. Hola, Rosa Silvia. Marina. Claudio. Franquito. Chao. Franquito con la hermana. Muy bien. Bueno, chao a todos. Chao. Chao, bendiciones.